Badajeando la Noticia, donde Pedro Luna y Carlos del Valle del Río hacen de la política su patio de juego. Un podcast presentado por Sin Sesgo. Muchas gracias por estar con nosotros en este episodio más de Badajeando. Yo soy Carlos del Valle, estoy con mi amigo Pedro Luna. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo va todo? Pues fíjate que yo bien, Pedro, pero veo en retrospectiva el país. Oye, lo que pasó con Otis en Guerrero, en Acapulco. Lo comentamos, digo, yo te lo comenté hace algunos programas que yo consideraba que como un factor a considerar en el tema electoral que se presentara un posible desastre natural. Y si bien no son predecibles y sí hay un factor que, siempre queda fuera del control de un gobierno, del control del ser humano, sí la reacción y tanto la prevención como la reacción ante un desastre natural. Eso hace toda la diferencia. Esa es la diferencia y esa es la obligación del gobierno. Y entonces... Ahora, yo estoy de acuerdo contigo, Pedro. Algunos no son predecibles. No es predecible un terremoto. Sí, un sismo. ¿No? Aquí tienes un te va factor avisando. De aviso. Ciertamente fue alguna cosa muy inusual y tomó fuerza en el último minuto. Pero aparte el tema de que se les avisó y se sabía y el presidente nada más mandó un tuit unas horas antes de que realmente entrara, cuando había un día antes que ya se sabía que venía este fenómeno. Y entonces la respuesta, además de que fue mala la prevención porque no se avisó a tiempo. Sí, todo fue un tuit. La gobernadora estaba en Nayarit, estaba de paseo. Entonces todo una serie de errores y de desaciertos que yo te lo decía en aquel entonces como un tema que podría tener una influencia en el proceso electoral. Sí. Ahora el presidente que lo están... con todo lo que está saliendo en los medios y lo que manifiestan los opositores, dice que son buitres y que cómo se atreven y que qué vileza hablar de esto, pero él es lo que hacía y cualquier opositor en cualquier parte del mundo va a hacer una crítica y no solo ellos, los medios tienen ese es un tema que es normal. A ver, se va a hablar de lo que está pasando. Claro. Y además sí es válida la crítica porque no hubo reacción. Tenemos el tema del Fonden que lo desaparecieron y entonces ahora a ver cómo lo van a hacer porque no hay un programa. Pedro, no solo no hubo reacción ni prevención del desastre, cosa que además que hay que decirlo, Pedro, los mexicanos hemos ido avanzando mucho en ese territorio. Sí, claro. Del 85 para acá sabemos cómo reaccionar, la población se une, las autoridades, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Defensa, la CFE, saben qué hacer. Hay un punto central en lo que dijiste, la sociedad se une. Y eso fue desde el 85, sobre todo, esta reacción que hay de la sociedad civil, que ni siquiera organizada. Ahora, y de ahí, empieza a haber ciertamente hay una creación o una concientización social y se van haciendo ciertos organismos no gubernamentales o sociedad civil organizada. Pero aun cuando estamos muy lejos de donde deberíamos estar. Pero vemos que el presidente, de las primeras cosas que dice también es que no puede participar la sociedad civil organizada ni las ONGs, que no tiene nada que hacer. Entonces, también ahí está bloqueando a la Cruz Roja, está bloqueando a muchísimas organizaciones. Fíjate, la acción de los ciudadanos, de los que se organizan en ciertos condominios para llevar cosas. Todo eso lo bloqueó en un inicio, hasta que ya después hubo dos cosas: la molestia a la sociedad, que está totalmente justificada, y la otra, el amparo que se promovió, un ciudadano que promovió el amparo para que se diera la suspensión de plano y se pudiera tener acceso a las inmediaciones. Que hay que decirlo que este ciudadano además lo hizo a nombre personal, pero él es un directivo del Club Rotario en México, que siempre ayuda mucho y que siempre está ahí. A ver, Pedro, mira, para poner las cosas en perspectiva, esto sucedió un jueves. Sí. El viernes el presidente habló de su popularidad, ¿no? En la mañanera él habló de su popularidad como si realmente nos interesara. Eso solo le interesa a él. No solamente eso, él advierte en su mañanera, está en las estenográficas de la mañanera. Yo la acababa de leer un poquito antes de que grabáramos este episodio. Él dice que la ayuda va a ser entregada exclusivamente por la Secretaría de Defensa. Y por la Marina. Y por la Marina, por las Fuerzas Armadas, y que debía llegar hasta Chilpancingo. Y entonces empieza a hacer aquello. Pero fíjate, Pedro, hay algo que a mí me llama mucho la atención.
Las Fuerzas Armadas asumen solamente lo que el presidente les dice. En una situación de crisis, lo que hoy tenemos y que hemos venido señalando aquí es ya no tenemos unas Fuerzas Armadas con un criterio No, porque están pro-sociedad. totalmente politizadas. Ya hay una politización del ejército, de la ¿Sabes quién marina. sí llegó? Y lo dijo el presidente el viernes, 1,000 elementos de siervos de la nación, ¿o cómo se llaman estos? Sí, los servidores de la nación. Servidores de la nación que con mandó sus chalequitos. para hacer el censo, guinda. pero no se trata de un censo, aquí se trata de una ayudar. emergencia El censo humanitaria. lo haces después del... Sí, claro. Eso sí llegaron. Bueno, presumieron el secretario de la Defensa presumía que habían entregado 7,000 litros de agua. Exacto. Pero 7,000 litros de Eso agua para 1 millón de personas no es nada. De un trago en el mejor de los no, casos. entonces, Bueno, ¿y qué me dices? Fíjate a lo que hemos llegado. La presidenta de Acapulco diciendo que es cuestión social, el pillaje. Todo el saqueo a las tiendas, todo el robo a las tiendas. Era una cuestión de cohesión social. A ver, Pedro, no hay presidente en este país para una crisis. No lo hay. No hay gobernantes estatales porque la Evelyn Salgado tampoco. No, estuvo desaparecida hasta que regresó, hasta que pudo regresar de su paseo que estaba de viaje. Andaba de viaje. Porque realmente el que estaba ahí era su papá, porque sabemos que el que gobierna es el papá. Sí. Ella es nada más pues, meramente de ornato, ¿no? Mira, yo te diría, Pedro, poco a poco iremos entendiendo la devastación de Otis en Acapulco, en Guerrero, en muchos... Sí, porque se habla de Acapulco, pero... en todas las comunidades a las que no se ha llegado arriba, incluso en las propias colonias que están muy en la periferia de Acapulco, todo el mundo habla de la costera, de la zona Diamante. Bueno, sí, es muy terrible lo que sucedió. La parte Imagínate para turística, arriba. pero la parte de la gente que sí vive ahí, que es de escasos recursos, y son los que van a sufrirlo más. Claro. Y son la parte clientelar justamente de Morena. Entonces, este tema del Fonden no solamente es que se desapareció, según él, por el tema de corrupción. No, hay una cuestión que era un programa, y un programa que sí tenía reglas, y sí tenía forma de operar, y sí se evaluaba. Es lo que yo te he dicho, aquí en este gobierno no hay políticas públicas. Cuando no hay una política pública en un gobierno no se puede operar de manera eficiente, eficaz, y tampoco va a ser la ayuda va a llegar como debe llegar, porque ellos creen que por dar dádivas, por darle 500 pesos a una persona, ya le están salvando la vida, y eso no es cierto. No, y fíjate esto de tener políticas públicas, Pedro. El presidente inmediatamente presumió que sí tenían algo del Fonden ahí escondido. Ya de eso, además. Eso ya es bastante sospechoso que ahí lo tengan escondido. Hoy resulta que tenían un guardadito. Bueno, es insuficiente, pero hay un guardadito, dice, nadie sabe con qué regla se va a aplicar. Y luego también presumió que no era tan grave el asunto porque México tenía contratado un bono de desastres naturales con Banco Mundial. Sí, seguro. ¿No? ¿Pero qué crees? Que lo cobró y no dice cómo. No. Hay dos. El que cobra con Banco Mundial, para cobrarlo con Banco Mundial tienes que tener una serie de reglas. Sí, claro. Y una de esas reglas es, bueno, muy bien, si esto sucede, vamos a depositar en el Fonden. Sí. Y hoy el Banco Mundial dice, yo no voy a depositarles, porque aquí dice que yo te deposito en el Fonden. ¿Dónde está el Fonden? ¿Cuáles son las reglas de esto? Muchos de los apoyos que te puede dar el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, todos los organismos con los que puedes tener créditos y apoyos, tienes que cumplir ciertas reglas. Las reglas se cumplen con los programas y con las políticas públicas. Cuando no existe una política pública, pues es normal que no te vayan a dar nada, porque ellos no tienen una forma de evaluar la implementación y el uso de los recursos y demás. Entonces, también, por la otra parte, que no se crea que ellos se están imponiendo, porque también si tú tienes un comportamiento positivo, te van incrementando y te van dando beneficios. O sea, esto es una cuestión de cómo se implementa. Aquí va a ser totalmente discrecional, a donde él quiera, como él quiere y a quien él quiera darle. Entonces ese es un problema, yo creo que muy importante. Ahora viene el otro fondo al que tú te referías. Hay un fondo interamericano de desastres naturales, que es como una póliza que se contrata, que es distinto al del Banco Mundial, porque el Banco Mundial es como que todos los miembros del Banco Mundial nos echamos la mano cuando uno tiene un problema, no más que no hay reglas en México. El otro sí es como un seguro que contratas que una póliza. ¿Cuál es el problema? Que ya empiezan hoy a decirse los expertos en Washington, que es donde está este organismo, que nada más está etiquetado para infraestructura. Y las sospechas de los financieros mundiales es que lo que ahí se cobró va a ir a dar a Dos Bocas.
Sí, claro. Que no tiene... O a Dos Bocas o a donde él quiera, porque él está nada más, bueno, increíble, ya no solamente en la falta de inacción del gobierno, sino hasta la parte simbólica de que un presidente se mantenga tan ajeno. Tan ajeno. Porque dice, no, se fue al Estado dice, de no México. voy, no voy porque esto es un espectáculo, y se fue a Durango. O sea, está en otro tema. Es un espectáculo, pero el espectáculo que armó 10 horas atascado en el lodo. Exactamente, y cuando el secretario de la Defensa le tenía un helicóptero listo para llegar, porque se sabía que no iba a poder llegar. Hoy se sabe dice que llegó, pero pues nadie ha habido tampoco fotos de que llegó, nada más ahí más o menos cuando estaba caminando. Hay una foto con la gobernadora en la noche que podría ser tomada en cualquier Palmas, parte, Ciudad de México, toda nebulosa. Y nada más mostró audios. Y eso sí, al día siguiente, o sea, esa noche, en caso concedamos que llegó a Acapulco y se reunió con la gobernadora y algo hizo en la zona naval, que es donde dice que fue, eso sí, tomó un helicóptero para regresar. Para la mañanera. Porque ahí estaba fresquito hablando de su popularidad. Vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Sí. Y seguimos platicando y badajeando la noticia en unos minutos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Sin Sesgo, periodismo de clase mundial para un mundo que nos pertenece. Pues estamos de regreso aquí en Badajeando la Noticia. Estoy platicando con mi amigo Pedro Luna. Yo soy Carlos del Valle. Y yo llamaría a este episodio de Badajeando algo así como sorpresas te daba la vida te da sorpresas, porque pues tomó totalmente fuera de lugar a las autoridades esto. Bueno, ya vimos lo que significa no tener al Fonden, no tener este programa, no tener estos fondos. Ya se está notando la falta de preparación del gobierno ante un desastre, y todavía faltan muchos meses para la elección. Entonces, aunque él se enoje y se queje y dice que son buitres, que son tal, yo creo que ni siquiera la oposición ha capitalizado como pudiera todavía este episodio. No. Porque sí o sea, no es un tema vil, es un tema simplemente de contrastes. La forma de tú proponer lo que vas a hacer también es contrastar. Claro. Y aquí hay un contraste grandísimo entre el accionar de este gobierno y otros que también... Ahora, yo te voy a decir una cosa, Pedro. Yo siento que en todo lo sucedido este fin de semana, honestamente veo poca participación de la oposición como oposición. Sí. Hubo por ahí una declaración muy comedida de Xóchitl Gálvez diciendo que había que reconstruir. ¿En qué puede ayudar? Pero quienes levantaron la voz... Pues yo escuché los videos de rotarios, incluso de la propia Cruz Roja, de organizaciones... Y los medios de comunicación que han hecho una buena labor informando lo que no informa el gobierno, porque además presentan unas cifras que ante las imágenes, la devastación que se ve, pues yo creo que están maquilladas estas cifras de los muertos y los desaparecidos. Hay declaraciones de gente que entrevistan ahí, de los que están participando en las labores de limpieza y de rescate. Y pues yo creo que ha quedado más que rebasado este gobierno. Sí. Demostró totalmente, si ya habíamos platicado que no sabía gobernar, creo que aquí quedó más que claro. Y te digo, yo creo que este tema en el aspecto electoral se están quedando todavía muy tibios o muy tranquilos los opositores en cómo se puede aprovechar esto, no en un sentido oportunista, simplemente en un sentido de contraste en cómo se gobierna o cómo no se gobierna. Mira, en todos los gobiernos del mundo son puestos a prueba cuando algo así sucede. Katrina en Estados Unidos significó un rompimiento político electoral también en su momento, por la falta de previsión ante la llegada de un huracán como Katrina, por la falta de reacción ante la desgracia de los habitantes en este lugar de Estados Unidos, en Nueva Orleans. Y así, o sea, tú puedes controlar el escenario político y decir, hoy vamos a hablar de los fideicomisos, hoy vamos a hablar de lo que tú me digas, hasta que la realidad se impone y llega la naturaleza y dice, pues tú querrás hablar de lo que sea, pero hoy hay que hablar de esto. Y lo evade, además ha hecho todo lo posible por evadir el tema, el presidente. Y el único momento en el que habla es en videos en los que él pues está hablando solo a la cámara, no y en los que está totalmente controlado. ¿Por qué no quiere ir? Yo creo que es muy fácil, porque va a encontrarse con el repudio, y si hay algo que él no soporta es que lo interpelen, es que vayan, que le digan cosas. Por eso no va. Claro. Ese es el único tema por el que no va a Acapulco. Para quizá concluir este tema, porque traes muchos otros que son importantes, pero sí hay algo que a mí me llama la atención. Yo en
en mi carrera de reportero. Tú sabes que yo muchos años he sido reportero, más de 30 años. Me ha tocado cubrir muchos de estos eventos. En Cancún, en Oaxaca, en Veracruz, Baja California Sur. No sé, he perdido la cuenta de huracanes que me tocó cubrir, de inundaciones, de terremotos. ¿Y sabes que había algo? Había algo, Pedro, que era muy claro. Cuando íbamos toda la prensa a cubrir ahí, había un sentimiento de orgullo. Fíjate lo que te estoy diciendo, un sentimiento de orgullo por cómo reaccionaba la sociedad, por cómo reaccionaban nuestras Fuerzas Armadas. Decías, aquí es donde se siente realmente la verdadera cohesión social. Y siempre yo regresaba de esto diciendo, tú vieras actuar a la Marina, vieras actuar a la Secretaría de Defensa, el famoso plan de N3, pero a la gente que te daba de comer, que te arropaba. Eso hoy se ha roto. Pero lo rompió el gobierno. ¡Claro! No se rompió la sociedad. El gobierno lo está rompiendo. Bueno, pero es... ¡Claro! Y va mucho en te digo, yo sí lo veo como plan perverso que tienen los populistas, y uno de esos es destruir a la sociedad civil. Lo hemos platicado. Enfrentarla. Y que desaparezca, porque pues, realmente un país cuando crece, cuando avanza, cuando hay pluralidad y cuando se entiende esto, eso parte mucho también del trabajo de la sociedad civil. Y bueno, y los medios de comunicación, que también a todos los ha destrozado, porque no le gusta que estén reportando lo que está sucediendo, porque él no está reconociendo lo que está sucediendo. Así es. Entonces yo creo que este tema nos va a dar para mucho tiempo todavía para platicar y para analizar con más calma y ir viendo qué va pasando en estas próximas semanas. Es terrible. Pero bueno, hay otros temas que no quiero dejar de lado, que dejemos de lado, Pedro, porque creo que hay que en medio de todo tampoco hay cosas que no pueden dejar sin que las barajemos. Sí, yo veo uno muy importante, que fue estas entrevistas que sacaron en los últimos días, que se le hicieron al hijo del licenciado, de Dámaso López Núñez, el mini licenciado, que es Dámaso López Serrano, este narcotraficante que se entregó en Estados Unidos. Ya está libre, porque ya cumplió su pena de 72 meses encarcelado. Y lo entrevista el periodista Luis Chaparro, y en la entrevista da datos importantes, creo yo, y que sí reflejan a lo mejor el tema que también hemos platicado aquí, de la penetración del narcotráfico en los procesos electorales. Uno es que dice que en 2012 el Chapo, el Mayo Zambada apoyaron a Peña Nieto, que apoyaron tanto con dinero, recursos, pero también con el tema de movimiento de voto, en el tema de movilización y se habló mucho en ese momento. Se habló mucho en ese momento. No, y lo criticó este gobierno. Claro. Este gobierno, cuando eran opositores lo criticaban y lo señalaban. Narcogobierno, pero decían, sí, claro. Interesante es que al principio como que no quería decir, porque le pregunta, bueno, y para el 24, ¿tú qué ves? Le dice, no, yo para el 24 prefiero no decir, y como que un poco diciendo renuente, que porque no quería meterse en problemas, pero dice, ya sé que ya tienen candidato, así dijo. Pero ya después, platicando, dice, este periodista narra que sí le dijo que en el 2012 y en el 2018 los chapitos, unos apoyaban a uno, y creo que es una estrategia pues muy lógica que el papá y el socio del papá apoyan a uno y los hijos apoyaron a otro, y este otro que apoyaron en el 2012 y en el 18 los hijos del Chapo es a Andrés Manuel. Y lo apoyaron, y también dice, tanto con operación electoral como con dinero. Esa acusación a lo mejor no está trascendiendo como debería, pero es una acusación... está tapada por toda la desgracia. Hay muchas noticias, está tapada tanto por... Yo creo que incluso a nivel internacional no está trascendiendo por el tema de las guerras que hay. Hay dos guerras, está la guerra de Rusia contra Ucrania, está la guerra de Israel con Hamas, pero... Yo creo que es muy importante, y sobre todo porque viene un proceso electoral y ya se sabe. Y quizá esa es una explicación muy clara de lo sucedido en Culiacán, Sinaloa. Y narra que había una deuda. Que estaban ellos muy tranquilos porque pues decían nunca van a agarrarlo. Y que después, cuando sí lo aprenden y lo extraditan, viene un enojo de estos
sujetos de este grupo de los chapitos en contra del gobierno, que están molestos ahorita, Claro. porque Rompió el pacto. Porque rompió el pacto. Y ya lo habíamos platicado también, no sé si en Badajeando o nada más conversando tú y yo, que te comentaba, pues claro, la reacción del presidente cuando lo obligan a extraditarlo, porque no lo extradita por gusto, lo obligan cuando vienen, Sí, claro. cuando hay una presión fuerte de Le Estados mandan Unidos. dos comisiones de alto nivel allá Sí, diciéndole a ver. y después dice, voy a ir a Badiraguato a inaugurar una carretera. No, yo creo que fue para dar explicaciones, porque no se entiende de otra manera Así el es. comportamiento que ha habido. Y bueno, y justamente con este grupo, con esta facción del cártel de Sinaloa, que tiene varios Sí, grupos, sí. pero en específico, que es la que se encarga del tráfico de fentanilo, además que es el tema que es para Estados Unidos lacerante, ¿no? Sí. Entonces es muy importante y no creo que todavía se le esté dando la importancia, y también lo mismo, es otro tema más que la oposición ¿Pero está qué dejando. prevés tú ahí? ¿Un rompimiento de este grupo con Morena y con Andrés Manuel? No creo. No creo, porque No a ese grado. No a ese grado, pero sí creo lo que se me hace importante y lo que se me hace que debería de estar, esto debería de dársele resonancia en los medios, esto lo debería estar retomando la oposición, esto se debería de estar investigando. Si no es aquí, porque aquí no se va a investigar, entonces se debería buscar. A ver, es que otro tema, y yo creo que eso ya nos va a dar para otro Badajeando. Ahora sí nos tenemos que sentar a hablar de la brutal inoperancia de la oposición. Sí, no, total. Atascados entre ellos, no se ponen de acuerdo. Dicen que va a presentar una semana su equipo de campaña y pasa otra semana y pasa otra Yo semana nomás y te nada. adelanto, estuve platicando con gente muy allegada a la campaña, o que era muy allegada a la campaña de Xóchitl, como Ernesto Rufo, que incluso se habló que podría Podría ser que su coordinador. Y la última vez que hablé con él, que fue hace unos días, me dijo, no, yo ya no quiero saber nada de eso, todo es bloquearte, todo es hacer, no, yo ya voy a apoyar desde la sociedad civil como ciudadano común y corriente. Platiqué con Santiago Krill y está enfrascado en una batalla interna por ver quién controla qué. Eso es la receta perfecta para el fracaso electoral de la oposición. Y curioso, porque en un evento que hubo de Foro de la Democracia, América Libre, una cosa así, en el que estuvieron la candidata y también estuvo el presidente del PAN, ahí se me hace muy destacable dos cosas rápidamente, que es, ella dice que van a necesitar los ojos del observadores a nivel internacional, porque por la situación y por la elección que viene, que es una elección de Estado. Y por primera vez escucho que alguien dice, dentro de la oposición, dice Marco Cortés, algo hicimos mal como gobierno, pero también algo hizo mal el PRI, que llegó el populismo. Claro. Eso es la primera vez que escucho dentro de mucho tiempo a un político reconociendo que algo se hizo mal, y también hace un llamado a que haya actores internacionales observando y ayudando, porque dicen que ya solos no van a poder, y creo que sí, Bueno, creo que tiene razón, pero al mismo tiempo que están diciendo eso, no hay operación para realmente tener una campaña. Pero para llegar a eso hay que tener una candidata ganadora. Y déjate ganadora, competitiva. Competitiva. La verdad de las cosas es que ha dejado mucho que desear la organización. Parece ser que los intereses personales y mezquinos de cada quien están en pugna antes que ver a una sociedad que necesita competitividad electoral. A nadie le conviene un partido político, aunque usted le vaya a Morena, Sí, créame, que gane todo. no le conviene que gane todo, como no nos convendría que la oposición lo ganara todo, porque este país no es blanco y negro, habemos muchos, todos necesitamos estar representados. Lo que sí no tenemos es tiempo, Pedro. Sí. Ya se nos fue el tiempo, pero seguiremos. Sí, porque hay mucho. Hay mucho, y a ver si hacemos pronto un vivo, platicamos con la gente, ¿no? En fin, pero por lo pronto, Badajeando, episodio 20, muchas gracias por aguantarnos tantos episodios, llega a su final. Entonces, pues te agradezco mucho, Pedro. Te agradezco, Carlos. Pedro Luna, Carlos del Valle, le agradecen por estar con nosotros. Nos escuchamos a la siguiente. Adiós. Hasta aquí Badajeando la Noticia, donde Pedro Luna y Carlos del Valle del Río hacen de la política su patio de juegos. Un podcast presentado por Sin Sesgo.